Hola, muy buenas noches. Aquí está el video para explicar el uso de interfaces gráficas de usuario, ya ventanas, panel, botones, text area y todos los elementos gráficos que habíamos conversado en la sesión teórica o en la sesión de ayudantía. Entonces voy a crear en realidad tengo un proyecto, voy a crear un package dentro de ese proyecto con las clases que vamos a crear para poder generar una ventana que tenga un menú, una barra de menú, que las barras de menú son las que se están en esta parte superior. Esto es una barra de menú que tiene varios elementos que son JMenú y que tienen ítems, que son los famosos JMenú ítems que uno ve aquí en las típicas ventanas gráficas de las aplicaciones. Entonces nosotros vamos a construir una ventana que va a cargar, que va a tener o va a ofrecer la funcionalidad para poder cargar los datos desde un archivo de texto en un text area y luego busque datos o información que está en ese archivo de texto y que la despliegue de alguna forma, ¿ya? Entonces vamos a crear aquí un package dentro del mismo proyecto que tengo, que se va a llamar el package, perdón, aquí le vamos a llamar guía ejemplo. En realidad es guía y archivos, pero le vamos a poner guía ejemplo. Entonces dentro de este package, recuerden que el package es un grupo de clases ya que están en cierta forma relacionadas, que en este caso va a ser el ejemplo que vamos a aplicar de GUI o de interfaz gráfica de usuario. Aquí dentro voy a crear una clase que se va a llamar for menú, que va a tener el formulario donde está el menú principal. Entonces ahí me crea la clase, como siempre, ¿cierto? Con el public, el class y el nombre de la clase. Hasta aquí nosotros hemos estado acostumbrados a darle atributos a la clase en función de lo que yo quería representar, del personaje, de la colección, del poder y de todos los ejemplos que hemos hecho. Y muchas de esas veces extendíamos la funcionalidad de la clase para poder considerar implementaciones anteriores. Entonces yo hablaba de tener una clase hija, ¿ya? De una clase más general. En este caso, nosotros vamos a extender, es decir, vamos a ocupar herencia de una clase que se llama JFrame, que representa justamente las ventanas gráficas de una aplicación en Java. Entonces JFrame es una clase que pertenece al esquema, ¿cierto? Al grupo de clases de Java que yo tengo que importar para poder trabajar con ella. Entonces ahí está, y me aparece en la parte superior, ¿verdad? Donde yo hago un import de la clase JFrame que está en un package que se llama Swing, que está en un package llamado JavaX. Entonces esta es la clase que como clase tiene sus propios atributos, sus métodos, sus constructores, etc. Y lo que está haciendo el for menú aquí, nuestra clase, es decir que ella, la clase que estamos creando, es un tipo de ventana. Entonces a esta clase nosotros le vamos a agregar ciertos atributos. Vamos a definir públicos para continuar con la política que hemos tenido en la asignatura de definir los atributos públicos. Y voy a definirle un atributo, que es del tipo JMenuBar, ¿ya? Que son los componentes gráficos que tú ves acá. Esto es una barra de menú y esa barra de menú tiene distintas opciones de menú. Entonces esta barra completa es lo que se conoce o son los objetos del tipo JMenuBar. Entonces yo aquí voy a poner menú. ¿Ya? Entonces es un atributo que es de tipo JMenuBar, que también lo tengo que importar. Ahí está. Y representa esa barrita que yo voy a poner acá arriba. De manera similar, que también lo habíamos conversado, existe una clase que se llama JMenú. Que ese JMenú son estos elementos de aquí. Si yo esto fuera mi barra, ¿cierto? De menú, yo aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 menús en mi barra, ¿ya?
Y cada uno de ellos tiene la opción de tener ítems de menú. ¿Ya? Entonces esa es la estructura que se está formando. Entonces yo aquí voy a hacer un JMenú que se llama opciones. Ese JMenú es una clase de Java, al igual como todas las otras que están todas en el package swing. Ahí está, JFrame, JMenú y JMenúBar. Aquí está reclamando porque me falta el .com. Después de eso, yo quiero que el JMenú que va a aparecer aquí, que se va a llamar opciones, después yo voy a ejecutar la ventana para que veamos cómo se ve gráficamente. Voy a agregarle 3 opciones. Entonces esas opciones es los famosos objetos de la clase JMenuItem. Le voy a poner una opción que se llame cargar, una opción que se llame buscar y una opción que se llame salir. Entonces lo que yo quiero es que cuando la persona haga clic aquí, por ejemplo, en File, aquí aparece un menú ítem de New Project, New File, Open Project, Open Recent Project, etc. Estos son menú ítems y en nuestro caso yo quiero que aparezcan 3. Cargar, buscar y salir. Entonces tengo que importar, al igual como lo hice con las demás, la clase JMenuItem. Listo. Ahí está la estructura o los componentes de mi ventana. Mi ventana va a tener una barra de menú, esa barra de menú va a tener una opción de menú y esa opción de menú va a tener 3 opciones más: cargar, buscar y salir. Tú me dirás, sí, pero yo no veo esa relación porque no estás estableciendo una relación entre el menú ítem y el menú y el menú y el menú bar. No, claramente no lo está. Lo único que estoy diciendo ahí es que la ventana está formada por todos esos elementos, o contiene todos esos elementos. Está compuesta por. Entonces yo voy a definir aquí un constructor que se va a llamar forMenu, porque así es la regla, ¿cierto? Los constructores se llaman igual que la clase. Y yo en este constructor lo que voy a hacer es llamar a un método. Primero voy a dejar la ventana visible, setVisible, lo vamos a dejar en true. ¿Ya? El setVisible es un método que en este caso pertenece al JFrame, que hace que la ventana se pueda ver, ¿ya? Gráficamente, porque si yo no la hago visible, la ventana simplemente no se visualiza. Entonces voy a hacer esa llamada ahí. De manera de separar un poco las cosas, yo voy a definir un método que va a ser público, también podría ser privado, lo voy a hacer público, que no va a devolver nada y que se va a llamar inicializa componentes. Este método lo que hace, como su nombre lo indica, va a crear estos objetos, porque recuerden que los objetos aquí no existen, solo tienen valores nulos, ya están declarados, pero no tienen un valor específico, ¿no? O sea, son objetos nulos. Acuérdense que los atributos, los valores por defecto que tiene, son nulos. Entonces yo tengo 5 atributos de mi clase que están los 5 en null. Entonces yo aquí voy a comenzar a crearlos. Voy a decir this.menu es igual a new jMenuBar. Luego voy a decir this.opciones es igual a new jMenu. Y aquí le voy a poner el nombre. Aquí quiero que aparezca. Entonces aquí quiero que aparezca opciones. Aquí voy a hacer un this.cargar es igual a new jMenuItem. Y quiero que esta opción diga cargar. Y voy a hacer lo mismo con los otros. Este se va a llamar, o sea, el texto va a ser buscar y este texto se va a quedar acá en buscar. Y voy a hacer lo mismo con el salir. Aquí ponemos salir. Entonces acabo de crear todos los objetos, ¿ya? Que forman parte de mi ventana. Pero aún así no tengo relación entre ellos. Ya nosotros dijimos que la barra de menú va a contener el menú de opciones y el menú de opciones va a contener el cargar, el buscar y el salir. Y hasta ahora yo no he hecho eso. No tengo esa relación de pertenencia o esa relación de contención entre uno y otro. Yo lo único que estoy diciendo aquí es que la ventana tiene esos componentes, pero no hay una relación entre ellos. Entonces yo voy a definir aquí, voy a agregar aquí, ahí,
voy a decir this.opciones, ¿ya? Que es un menú punto add, ¿cierto? Que es un método, y si te fijas yo le puedo agregar un componente a ese método, le puedo agregar un jMenuItem, que es justo lo que necesito. Entonces voy a agregarle este jMenuItem, que en este caso va a ser el this.cargar, y voy a hacer lo mismo con las otras dos. Entonces yo aquí estoy estableciendo la relación de composición, por así decirlo, porque le estoy agregando al menú, al que se llama opciones, los menú-ítem. Entonces hago lo mismo con este que se llama this.salir. Entonces ya ahí ya tengo una sensación de componentes, ¿ya? Los menú-ítem forman parte de este menú. Y me faltó, punto importante, que el orden daría lo mismo, menú.add, y aquí voy a poner this.options. Entonces aquí estoy agregando la opción del menú a la barra, y aquí estoy agregando los ítems a la opción de menú, ¿ya? Entonces ahí ya tengo la relación de composición que quiero que se vea. Finalmente, a la ventana, entonces aquí yo voy a poner agrega la barra de menú a la ventana. Entonces la ventana, recuerden siempre que el this hace referencia al objeto de la clase, que en este caso sería el frame. Entonces vamos a decir this.set menu bar, y ahí dice pásame un menu bar, que para que yo pueda setearlo, perdón, no se llama menú, es jMenu bar, porque estamos usando el Java, ya el swing. Entonces todo lo que es swing empieza con J, que hay una versión anterior gráfica que no lleva el J, hay un menú ítem, un menú bar, pero eso es una versión mucho más antigua, que es mucho más lenta, ¿ya? El rendimiento es mucho menor. Por eso surge esta versión moderna, que no es tan moderna, pero es un poco mejor en rendimiento que la anterior, que era AWT. Entonces por eso van a encontrar un set menú bar, ¿ya? Y un set jMenu bar. El que nosotros vamos a usar es esto, todos los J's, por eso todo lleva J. JButton, JTextArea, JLabel, JMenu, JMenuItem, etc. Así que quiero agregarle eso, y justamente él me dice el menú, porque es el único jMenu bar que yo encuentro. Entonces aquí le vamos, por manía mía nomás, poner el this.menu. Entonces ahí yo estoy componiendo, ¿cierto?, mi ventana. Aquí yo tengo una relación de al menú, que es la barra, ¿cierto? Le agrego la opción, el jMenu, y al jMenu le agrego las tres opciones, los tres ítems que va a tener. Y luego, cuando yo tengo armado eso, le agrego el de this menu, ¿cierto?, que es el menú bar, a mi ventana. Ahora le vamos a asignar el tamaño. Asigna tamaño a la ventana, alto y ancho. Eso lo hacemos con un método que se llama setSize, y tamaño como estándar que casi siempre uno usa, porque las ventanas no son muy grandes, es de 500 por 500. Entonces vamos a hacer eso, y vamos a agregar una opción que es setea la acción. Vamos a poner al cerrar la ventana, ¿ya? Hay un método, vamos a escribir acá, que está en el JFrame, que se llama setDefaultCloseOperation, que lo que define es la operación que yo quiero que se realice cuando yo cierre mi ventana, ¿ya? Entonces la operación por defecto. Cerrar la ventana significa hacerle clic al botoncito donde está la X, que en el caso, yo como tengo, estoy en un Mac, esos botoncitos en Windows se representan, o aparecen en el lado izquierdo, derecho, perdón, de la ventana, y representan el cerrar, el minimizar y el maximizar. En Windows son los mismos tres botones, pero se encuentran al lado derecho y están al revés, ¿ya? El cerrar aparece más a la derecha, luego viene el minimizar, luego el maximizar. Aquí es la misma historia. Entonces yo le estoy dando aquí, pero cuando lo hago así,
la acción que quiero que ejecute cuando cierre la ventana. Entonces llamo a set default close operation y aquí yo le voy a decir, voy a usar una constante de JFrame, que hay varias constantes y yo le voy a decir que al salir, que salga al cerrar, exit on close. ¿Ya? Yo puedo hacer un dispose on close, puedo hacer nada, ya ahí son esas operaciones, pero a mí me interesa que cuando haga clic en el botón de cerrar, la ventana se cierre y la aplicación en realidad termine. Entonces, salir al cerrar. Listo, ¿ya? Este es el método que yo lo separé para no dejarlo en el constructor, que en cierta forma inicializa los componentes de mi ventana. Recordad que los componentes de mi ventana son una barra de menú, una opción de menú y unos ítems de esa opción. Entonces yo este método lo voy a llamar aquí en el constructor. Entonces voy a decir this inicializa componentes. Perfecto. Hasta ahora yo he construido mi ventana. Entonces yo voy a probar mi ventana y voy a hacer aquí un archivo main, una clase main. Recuerden que en Java todo es una clase. Y aquí a este main le voy a dar el método main. Aquí yo voy a poner for menu, así se llama mi ventana, ¿cierto? Le voy a poner ventana es igual a new for menu, que en el fondo es el constructor que yo acabo de definir. Me dice hay uno solo que tienes disponible, que es el único que creamos, y estoy creando el objeto. Yo voy a ejecutar el main ahora, guardar, y el efecto que voy a lograr es, se supone, ver mi ventana. Entonces se está ejecutando ahí. Y aquí está mi ventana. Esta es mi ventana. Esto es lo que yo logré al hacer ese código que acabo de escribir. Tengo mi JFrame, que es esto que tú ves acá. Tengo mi barra de menú, que es una especie de rectángulo que se encuentra en la parte superior de la ventana. Tengo mi menú, que se llama opciones. Si se acuerdan, le fuimos poniendo el texto, opciones. Y tengo los tres ítems, cargar, buscar y salir. ¿Ya? Entonces, esto es lo que logré. Esta es la composición de mi ventana. Y eso lo logré con el método inicializar componentes, donde voy creando los objetos y voy relacionándolos entre ellos. Todos ellos forman parte de la ventana, eso no lo puedo olvidar, ¿ya? Pero entre ellos se pertenecen. Los menú ítems le pertenecen al menú y el menú le pertenece a la barra. Y la barra yo la inserto en la ventana. Entonces, como una suerte de... así como en lo popular, dice, te casas conmigo y te casas con toda mi familia, porque yo traigo toda una historia, o yo traigo una serie de componentes que vienen conmigo. Entonces, a la barra de menú, al agregarle la opción, se tiene que incluir todos los componentes, ¿ya?, de esa opción, en este caso todos estos menú ítems. Si te fijas, esta ventana yo la puedo mover, la puedo maximizar, se ve horrible si la maximizo, ahí está. Se ve horrible porque es mucho espacio para algo tan pequeño, ¿ya? El 500 por 500 es esto que tú ves aquí, que es el tamaño, como les decía, más o menos estándar. La puedo minimizar y la puedo cerrar. Entonces, cuando yo hago clic en este botoncito, que cuando esté en Windows van a estar acá y va a ser una X, entonces voy a estar aquí y la ventana se cierra y la aplicación se termina. Eso es lo que logro yo con esta sentencia que se encuentra acá, que dice que cuando quiera cerrar, que la operación por defecto al cerrar, que sea terminar la aplicación. Ya, perfecto. Pero ahora yo voy a necesitar que al ejecutar, es decir, al ver mi ventana, voy a volver a ejecutar aquí el archivo, el run file, yo quiero que comience a tener funcionalidad esto, porque cuando yo trabajo con interfaces gráficas, normalmente puedo diseñar mis interfaces gráficas, pero no van a tener lógica, es decir, no voy a responder a las acciones sobre mi ventana. Y tú dirás, ¿y cuáles son las acciones? Yo puedo hacer clic derecho aquí, puedo hacer clic aquí, al hacer clic aquí, inmediatamente está eso programado por defecto, que se tienen que desplegar los menú ítems, pero yo quiero que cuando haga clic aquí en cargar, o aquí en salir, aquí se espera, ¿cierto?, que cuando haga clic en salir, tenga el mismo efecto de cerrar la ventana. Que cuando haga clic en cargar, quiero que aparezca en esta parte superior un panel donde pidamos un botoncito que diga cargar,
donde carguemos el contenido de un archivo en un textile. Y cuando diga buscar, que se active un panel acá abajo, donde me va a pedir el nombre o un texto que yo voy a buscar dentro del archivo que cargué. Y eso es como el efecto, la funcionalidad que quiero lograr. Pero eso lo tengo que programar, porque aquí yo voy a hacer clic en cargar, voy a hacer clic en buscar, voy a hacer clic en salir, y no logro efecto alguno. Ya aquí me sobra una R en salir, lo voy a cambiar enseguida. ¿Ya? Entonces vamos a partir programando esto, el salir. Que cuando haga clic en salir, que salga, es decir, que cierre la ventana, que es el mismo efecto que tú logras desde acá. Entonces, para eso, primero le voy a sacar la R que me sobra aquí. Para eso, yo tengo que programar los eventos de mi ventana. Para eso, yo necesito que mi ventana, aparte de extender, implemente una interfaz. Y esa interfaz se llama Action Listener. Y esa interfaz, que no está incluida, voy a incluir ahora, que está dentro del mismo package. En este caso es de la WT, la versión que yo les decía que es anterior al Swing. Y me marca inmediatamente un error ahí porque me dice que al implementar la interfaz tiene un método que está pendiente. Entonces esta clase lo tiene que implementar. Entonces aquí vamos a definir ese método que está en la interfaz Action Listener, que se llama Action Performer. Action Performer. Entonces este Action Performer no está, no lo ve, no importa, lo escribo yo. Performer recibe un parámetro que es de tipo Action Event, que normalmente siempre le llamamos E por evento. Entonces el Action Event no lo conoce, así es que lo vamos a importar. Ahí está. Entonces se agrega a todas las otras clases que he ido incluyendo, que forman parte de los componentes gráficos de mi ventana. Ya, aquí me ofrece la posibilidad de hacerle la anotación override, porque estoy sobreescribiendo un método. Y aquí yo pongo el cerebro de mi aplicación, o la lógica, ¿cierto? Ahí, lo que nosotros vemos acá es bastante sencillo en términos de cómo yo estructuro mi aplicación, ¿ya? Hay ciertas normativas y ciertas reglas de buenas prácticas que uno debería seguir cuando programa aplicaciones gráficas con lógica, ¿ya? Que ahora no viene al caso de discutir, pero que sí son aplicables, sobre todo cuando son aplicaciones de mayor envergadura. ¿Qué dice en relación con no mezclar, ¿ya? Presentación con lógica de negocio? Y hay una serie ahí de patrones arquitectónicos que yo puedo definir. Por ahora, eso para efectos nuestros, como es una simple ventana que le vamos a empezar a dar un poco de lógica, vamos a usar un método que está dentro del Action Event que se llama GetSource, que si te fijas me devuelve un object, que ese object es el objeto de tu ventana. Acuérdate que tu ventana está llena de objetos, tiene una barra de menú, tiene una opción de menú, tiene menú ítems, eventualmente va a tener botones dependiendo de lo que yo tenga. Entonces todos esos objetos son fuentes de los eventos. Algo le pasó al menú ítem, le hicieron clic. Algo le pasó al botón, le hicieron clic. Algo le pasó al text area, le agregué cosas. Algo le pasó al text file, le escribí algo, ¿ya? Entonces todas esas acciones que el usuario ejecuta sobre los componentes de tu ventana son los llamados eventos. Entonces aquí yo quiero saber quién es la fuente de ese evento. Y yo aquí voy a preguntar si la fuente de ese evento es el JMenu item salir. Entonces si eso sucede, yo quiero que mi aplicación se termine. Eso lo hago llamando al system.exit y le voy a decir que voy a salir. Esa es la terminación de mi aplicación. El 1 significa que salgo de manera satisfactoria. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar esto. Es un código que le envía al sistema operativo en realidad para decirle que todo estuvo bien, que todo terminó bien, que no salí de la aplicación por un fallo, sino que el usuario quiso salir. Entonces levanto mi ventana nuevamente. No hay mucha diferencia en el aspecto gráfico porque no le hice nada en lo gráfico. Solo le programé la opción del salir. O sea, cuando yo haga clic en salir ahora, si te fijas, la ventana no se cierra. Muy bien. Porque no era con el 1, era con el 0. Voy a ir a cambiarlo aquí. System exit
0. Voy a guardar, voy a ejecutar el main. Gráficamente, insisto, la ventana no va a tener ninguna diferencia. Y se levanta la ventana. Aquí está. Voy a hacer clic sobre la opción salir. Y no se cierra. Muy bien. Algo pasa aquí que me pasa algo que no sé qué es. Action Performed se llama el método. Action Event es el override. Implemento el Action Listener. Ya, después voy a averiguar qué es lo que le sucede a la opción de menú. Estoy mirando, se la agregué, no sé si está todo eso. Ya, voy a continuar porque ahí después averiguo cuál es la razón de por qué no me reconoce la salida. Ya, entonces quiero que en este momento, cuando yo haga clic en la opción de cargar, quiero que se cargue un panel donde esté un botón que diga cargar y un botón que diga crear objetos, y que me permita crear los objetos de un TXT con los datos que hay en un TXT. Ese TXT yo tengo que leerlo. En primera instancia lo vamos a leer y lo vamos a cargar en el TextArea. Y en segunda instancia vamos a tomar la información que está ahí, que se van a dar cuenta que me va a servir para crear objetos de la clase. Y voy a poder crear objetos con la información que está ahí, que son personajes en realidad, para seguir con el mismo ejemplo que tenemos con los contenidos anteriores. Entonces vamos a ir a definir una clase nueva. Entro en mi proyecto aquí, que se va a llamar panel carga. ¿Ya? Y este panel carga es una extensión del JPanel. ¿Ya? Que el JPanel también es una clase de Java Swing. Ahí está. Que representa un panel, que es un contenedor de componentes gráficos y que a su vez puede estar contenido en una ventana. Es como la misma definición. Todos pueden contener otros elementos. Entonces, en este panel yo quiero definir un botón que se va a llamar btn cargar. ¿Ya? Un botón que se va a llamar crear objetos. Botón crear nomás. Normalmente yo le pongo como prefijos el btn cuando es un button, el ta cuando es un TextArea, el tf cuando es un textfile, como para saber qué tipo de elemento es o qué tipo de controles, porque tengo varios, puedo tener varios. Entonces aquí voy a poner, aquí quiero importar el jbutton y voy a definir un jTextArea, que es otro componente gráfico, y a este le voy a poner taTexto, que también hay que importarlo. ¿Ya? Entonces, estamos listos. Entonces voy a definir aquí un constructor que se llame panel carga, y ese constructor va a tener que crear los objetos aquí, como todo constructor, ¿cierto? Recuerden que lo primero que vimos cuando empezamos a ver orientación a objetos era que el constructor se encargaba de darle el estado inicial al objeto, es decir, valores iniciales de sus atributos, porque por defecto están todos en null. Entonces creamos el botón, y eso lo hacemos con el new jbutton, y aquí hay que darle el texto, ¿cierto? Un string que tiene el texto. Yo puedo poner iconos igual a los botones, ¿ya? Pero por ahora le vamos a poner solo un texto y le vamos a poner aquí que diga cargar. Este texto, este string que yo le estoy pasando al jbutton, es el texto que se va a ver dentro del botón. Voy a hacer lo mismo con el otro, this.btn crear, y este botón va a ser un jbutton que su texto va a ser un crear objetos. ¿Ya? Y hago lo mismo con el TextArea.
this.teaTexto, y esto es un JTextArea, entonces new JTextArea, y aquí no lleva texto a menos que yo quiera inicializarlo con un contenido. No va a llevar ese parámetro, perdón, en el constructor. ¿Ya? Entonces simplemente creo el objeto. Ya. Estoy creando los objetos simplemente sin ningún tipo de ubicación. ¿Ya? Aquí yo estoy diciendo que la ventana está formada por, el panel, perdón, está formado por 2 botones y un textArea. Pero no le estoy diciendo dónde quiero que se ubiquen. Entonces, la ubicación de los elementos dentro de un contenedor, que puede ser un panel o puede ser un JFrame, se trabajan con lo que se conoce como un layout, que son otras clases de Java. Y uno de estos layout con los que yo puedo trabajar, que en clase revisaron el border layout, lo conversamos en la sesión de hoy, pero existe otro más, que es el grid layout. Entonces yo a este panel en particular, para que conozcan esa otra alternativa, le voy a definir un layout. Entonces con eso lo hago con el set layout. No, perdón, vamos a definir otra cosa aquí primero. Hay un método que pertenece al panel que se llama setBorder. Y ese setBorder yo le puedo dar un texto para que se vea el panel. Vamos a ver el efecto ahora con un título. Entonces esto lo voy a usar, lo voy a crear con un title. Ahí está, title border, y yo le voy a pasar a este title border un texto que va a ser, perdón, ahí está, este es el título. Le voy a pasar aquí, voy a hacer un espacio, cargar datos. Ya, entonces estoy creando mi panel con un borde y tiene un título, para que no se vea solo una caja, incluso sin marco. Entonces aquí se va a ver un marco, va a tener un borde, por eso se llama setBorder, porque tiene un borde y ese borde va a tener un título. Entonces en la primera parte ya van a ver el efecto visual, es el título de ese sector, de ese panel, que insisto, va a formar parte de mi ventana. Hasta ahora yo no tengo ninguna relación de este panel con mi formulario original, no hay ninguna, lo vamos a establecer ahora, pero aquí yo estoy armando simplemente mi panel. Este panel, y aquí voy a definir un objeto, voy a definir aquí arriba para ordenarlo un poco más, una variable que va a ser del tipo grid layout, ¿ya? Que es uno de los tantos layout que tienen. Los que más vamos a usar van a ser el border layout, y yo les estoy explicando ahora el grid layout para que tengan una segunda alternativa, porque el grid layout me ayuda a ordenar los componentes matricialmente. El border layout está norte, sur, este, oeste y centro. Aquí yo los puedo ordenar por filas y columnas, por eso a mí me gusta mucho el grid layout. El grid layout, este es el objeto, y lo importa nuevamente arriba, aquí, y yo voy a crear un grid layout. Entonces a este grid layout yo le tengo que dar la cantidad de filas y de columnas que quiero. En este caso yo la voy a definir así, 0 filas y 3 columnas. O sea, quiero que los componentes estén alineados uno al lado del otro, el primero, el segundo, el tercero. Entonces, si hubiese un cuarto, yo voy a dejarlo al final, en la siguiente fila, si es que hubiera otra fila más, porque aquí no estoy diciendo que tengo una sola. Entonces, aquí está el layout creado, y yo ahora voy a setearle a mi panel este layout que acabo de crear. Entonces, eso lo hago con el método setLayout, y le voy a dar el layout que creé, que es el objeto que se llama layout. Entonces eso va a permitir que cuando yo agregue los componentes, porque ahora yo voy a agregar los componentes al panel, ya que en el fondo forman parte de él, pero nadie le ha dicho dónde se tienen que ubicar, ¿ya? Entonces yo voy a decir un this.add. Aquí, si te fijas, yo le puedo dar componentes this.add. Entonces aquí le voy a dar eso y le voy a decir que quiero que agregue en el orden que quiero que aparezca.
this.btn cargar, btn cargar. Después quiero que aparezca el botón de crear y finalmente quiero que se agregue el text area. TA texto. Listo. Entonces aquí estoy agregando mis componentes que creé previamente a mi panel. Ahora, ¿cómo lo relaciono al otro lado? Con la ventana, porque no puedo perder eso de vista. Entonces aquí yo le voy a agregar, como siempre lo hemos hecho, que estoy haciendo asociación de clases. O sea, aquí también estoy haciendo asociación. La diferencia es que estas clases están en Java y esta otra la tengo yo, que es la que acabo de crear. Panel carga. Y aquí le vamos a poner panel carga. Es el nombre del atributo. Entonces aquí en el constructor voy a crear ese panel. Lo voy a crear aquí. This.panel carga es igual a new panel carga, que es el constructor que acabamos de definir. Entonces, no lleva parámetro, entonces queda simplemente así. Entonces, ahora estoy estableciendo la relación de, vamos a hablar unos paréntesis aquí, la relación de composición entre el panel y el objeto en particular. Entonces, me falta ahora agregarlo, agregar este panel a mi ventana, ya, que en este caso no tiene nada, tiene solo la barra de menú y la barra de menú se trae el menú y el menú se trae los tres hitos, así que no hay una relación visual, en realidad solo está compuesto, pero hay que ubicarlo visualmente. Entonces para eso, para poder ubicar este panel visualmente, yo aquí, después de definirle el tamaño, primero lo voy a dejar invisible, this panel carga punto set visible. Quiero que parta invisible y quiero que se vaya a quedar visible cuando yo haga clic en el botón, o sea, no en el botón, en la opción de menú cargar. Entonces ahí quiero que se vea. Mientras tanto quiero que aparezca invisible. Entonces lo voy a dejar invisible y al mismo tiempo lo voy a agregar a mi ventana. Y eso lo voy a hacer con un método que se llama getContent pane, que está aquí. Si te fijas, devuelve el contenedor de la ventana. El container es otro objeto que pertenece al frame, que está en la clase JFrame, y que le indica dónde va a, o cuáles son los elementos, o dónde van a quedar los elementos, bien digo, que yo voy a agregarle a mi ventana. No está incluido el JMenuBar porque eso forma parte, tiene su propio método, un setMenuBar. Entonces, yo le agrego ahí el método. En los otros componentes, si los tengo que agregar explícitamente, lo tengo que hacer a través de este container. Y este container tiene un método que se llama add, y yo le agrego un componente, que puede ser cualquier elemento gráfico, botones, panel, JTextArea, etc. Entonces yo aquí le voy a agregar el this.panel de carga. Ahí está. Entonces ahí estoy indicándole que quiero agregarle a mi ventana, al container de mi ventana en realidad, este panel de carga. Ok, pero también tengo que indicarle dónde lo quiero agregar. Y lo habíamos dicho, que esto lo quiero agregar en la parte norte, en la parte superior. El border layout es el que me ayuda a hacer eso. Entonces yo voy a poner border layout, que es como el layout no sé si por defecto, pero es uno de los más comunes. Punto, y aquí tengo varios puntos, los puntos cardinales, que a mí me cuesta mucho reconocerlos, y quiero que está en la parte norte. Entonces quiero que ese panel quede en la parte superior. Entonces se supone que ahora yo debería poder ver ese panel, va a estar invisible, pero yo lo quiero dejar visible cuando haga clic en el botoncito o en el menú ítem que dice cargar. Entonces eso, si es que me funciona ahora, debería hacerlo desde aquí. Entonces, .getSource, que va a ser igual al this. Se llamaba cargar. Entonces, si quiero, se hace clic ahí, entonces yo quiero que this.panel carga
dis.setVisible en true. Se supone que el efecto debería ser ahora que cuando yo haga clic en el botón cargar se vea el panel de carga. Entonces voy a ejecutar. Se está levantando la ventana. Está. Vamos a clic en opciones. Aquí debería activarse el panel, si no voy a tener el mismo problema que tuve con el salir, voy a tener que arreglarlo sí o sí, no se activa. Me da la impresión de que es el orden en el que yo estoy ejecutando las cosas aquí. Voy a revisar aquí mi... ya, ahora capté. Esto es Selection Performer, ¿ya? Pero yo tengo que indicarle cómo responden a estas acciones los componentes. O sea, me faltó un punto súper importante, que es aquí, después de haberlos creado, aquí lo vamos a poner, aquí, me faltó esto, dis.salir.add panel.carga, .salir, aquí está, add action listener, aquí está. Le tengo que indicar dónde está su action listener, dónde está el que está escuchando las acciones que le están pasando a él, o los eventos que le están pasando a él. Entonces aquí voy a usar el dis. ¿Por qué? Porque la clase JFrame es la que tiene la implementación del action listener y por ende el método action performer. Entonces por eso que no me obedece los clics, porque nadie lo está escuchando. Es como que me pasan cosas y nadie ve que me está pasando cosas. Entonces esa opción salir va a responder a eso. La opción de cargar, que es el menú ítem, cargar, también va a responder a eso. Y obviamente el buscar después, no lo tenemos implementado todavía, pero debería verse. Entonces estas dos líneas son las que me faltaban, que era asociar el listener que tengo definido a través del action performance, ¿cierto? Con en este caso las dos opciones de menú. Vamos a ver si era eso. Capaz que no. Pero mirando mi torpedo, debería ser eso. Ahí está. Entonces hago aquí clic en cargar y se ve mi panel. Perfecto. Entonces hago clic aquí en salir y se cierra mi ventana. Entonces esas eran las líneas que me faltaban para poder hacer el vínculo de que me responda al clic que yo haga sobre el elemento. Entonces, ¿qué debiésemos hacer ahora? Ahora ya logro que el panel se vea. Entonces lo que necesito es darle la programación ahora a los botones. Al botón de cargar, ¿cierto? Desde el archivo, y al botón de crear objetos. Entonces aquí yo ahora le hago clic al botón y hace nada, porque no tengo una acción asociada a él. Le hago clic aquí, tampoco. El Texaria puedo hacer clic ahí y puedo escribir cosas. Y puedo escribir muchas cosas, pero no voy a tener ningún efecto, ¿ya? Porque lo que yo quiero, estoy borrando, no sé dónde quedó mi cursor, aquí, lo voy a seleccionar, ahí está. Lo que yo quiero es que cuando haga clic aquí, vaya a abrir un archivo y luego el contenido de ese archivo me lo muestre aquí en el Texaria. Y lo que yo voy a hacer es evitar que me cambie cosas, ¿ya? Porque yo voy a dejar mi Texaria no editable, que eso muchas veces se requiere para que no altere el contenido del archivo. Yo quiero que se cargue aquí, que se vea nomás, pero que no altere ese contenido. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora poner el otro panel en la parte de acá abajo, para que se vayan activando y desactivando aquí. Vamos a hacer solo ese efecto y voy a hacer otro video, la segunda parte de esto, para darle la lógica a esto, el archivo y todo lo demás, para que así vayamos por parte. Entonces voy a cerrar esto y voy a hacer la misma historia con el panel de búsqueda, donde voy a tener un text file y un botón que me va a permitir buscar información de esta cadena, dentro de esta cadena de texto. Entonces voy a ir aquí y voy a generar otra clase, que en este caso le voy a poner panel
búsqueda. Se me había olvidado mencionar, lo voy a decir enseguida, que si nosotros ejecutamos acá, visualizo, y quiero que mostrarles el efecto del border que le puse al panel. ¿Te fijas? Hago clic aquí. Aquí está el panel. Este rectángulo de aquí superior dice cargar datos, si te fijas. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo estoy logrando cuando le hago aquí el set border. ¿Ya? Le estoy dando un borde a mi panel, por eso se ve como las lineecitas, y le estoy poniendo un título. Entonces esa línea que está ahí, la 25, es lo que me logra hacer esto. O sea, y el grid layout es primero el cargar, después el crear, después el text area. Yo podría poner el text area abajo de eso. Aquí tendría que definirle 2 columnas. Te fijas, voy a hacer ese ejercicio. Voy a cerrar aquí, se cierra. Y aquí le voy a poner 2 columnas. Vamos a ver el efecto que se logra. Entonces voy a hacer el main de nuevo. Al principio recuerden que el panel no se ve porque parto dejándolo invisible. Entonces yo lo tengo que activar, o lo voy a dejar visible cuando haga clic en el JMenu ítem que dice cargar. Entonces aquí está el cargar. Si te fijas, ahí mandó el text area hacia abajo porque yo le puse que era una fila, o sea en realidad 0 filas, asume que es 1, 2 y 3. ¿ya? Entonces por eso se veían juntos, como uno al lado del otro, porque yo le estoy definiendo en ese caso que quede uno al lado del otro. Entonces aquí lo vamos a volver a dejar como estaba. 3. ¿ya? Y de paso voy a asignarle, que creo que lo dejé acá. No, lo cambié después, parece. A ver, voy a mirar mi super torpedo. No, después cuando lo cargo lo dejo inhabilitado. El text area me refiero. Voy a hacer el otro panel entonces. Este panel de búsqueda también va a extender del JPanel. Y aquí tengo que importarlo otra vez. Y este botoncito, este panel simplemente va a tener un button también, que se va a llamar btn buscar, y va a tener un text file, jtext file, ahí está, que se va a llamar tf buscar. ¿Ya? Entonces aquí el jbutton no le puse control, así que voy a tener que activarlo así. Nuevamente hago el constructor panel de búsqueda, y lo que voy a hacer es crear los objetos. This.btn buscar es igual a new jbutton, ¿cierto? Aquí le vamos a poner un string que diga buscar. Yo a los botones les puedo cambiar el tipo de letra, le puedo cambiar el alto, le puedo poner, como le dije hace un rato, un icono. Puedo hacer varias cosas. Nosotros aquí lo estamos viendo de la manera súper simple, ya solo creando el objeto con lo mínimo. Voy a hacer lo mismo que hice hace un rato. Set border. También le voy a poner un título. Entonces aquí es un title border, y aquí le voy a poner un string que diga búsqueda. Me salto ese espacio para que no quede pegada la letra con la línea, ¿ya? Entonces por eso hago ese ejercicio. Aquí voy a decir this.tf buscado es igual a new jtext file, y aquí hacemos eso. Entonces ahí acabo de crear el botón y el jtext file. Entonces hay que agregarlos ahora. Aquí le voy a decir this.add, le voy a agregar su botón. Primero le voy a agregar el text area. Entonces aquí quiero que
el text area el text file, ahí se lo voy a agregar en el border. No es que aquí no voy a usar grid layout para que vean el efecto. Border layout punto, esto lo voy a poner en la parte central, y el otro, el botoncito this.add this.o btn buscar, lo voy a poner en el border layout, pero en la parte, esto era oeste. Entonces quiero que aparezca el text file en el centro y el otro en la parte oeste. Aquí no usé el grid layout, usé el border layout, que fue el mismo que usamos en el frame. Entonces ahora hago el mismo ejercicio que hice con el panel de carga para el panel de búsqueda. Panel búsqueda. Entonces lo declaro, lo creo por acá. This.panel de búsqueda es igual a new panel de búsqueda, y siempre me sobran unos paréntesis. Ahí está, es panel de búsqueda, y lo voy a agregar aquí. En este caso quiero que el contenedor de mi ventana, que es el get content pane, acá se encuentra, quiero agregarle a mi contenedor el this.panel de búsqueda, y esto quiero que lo haga en la parte inferior, es decir, en el sur. Border layout punto south. Perfecto. Como lo vimos hace un rato, o sea, hoy en clases, el border layout divide la zona, el espacio de la ventana en el sector norte, en la parte central, el oeste, el este y la parte sur, ¿ya? Si ven la documentación se van a dar cuenta cuál es la distribución ahí. Entonces distribuye el espacio que tengo, que en este caso es de 500 por 500, de manera equitativa: norte, sur, este, oeste y el centro. Entonces estoy indicando que en la parte superior, norte, esté el de carga, y en la parte inferior esté el de búsqueda. Entonces, también lo voy a dejar invisible, this.panel de búsqueda, porque no quiero que ninguno se vea. Yo quiero que se vea cuando el usuario quiera verlos. Ya no es porque esté visible, es así, porque si no van a confundir. Entonces también va a quedar en falso. Perdón, ahí sí. Es que si escribiera bien falso, yo creo que tendría alguna posibilidad de que funcione. Ya. Y acá voy a hacer el efecto nuevamente. If get source, y si es igual al this.buscar, entonces yo quiero que se quede visible el panel de carga. This.panel carga, panel búsqueda, perdón, .set visible en true. Ya, incluso aquí yo podría hacer el efecto de que se apareciera uno y se desapareciera el otro, ya, aunque eso lo podemos hacer después, pero por ahora quiero que veamos lo siguiente. Ahí debería, aquí le voy a agregar que me escuche this.buscar. Recuerden que si no hacemos esto, que fue el error que cometí al principio, no voy a tener forma en que me responda al clic, ya, porque no va a tener un listener, no va a tener alguien que lo escuche. Es como si hablara y si le pasaran cosas y nadie me observa. Yo quiero que alguien esté pendiente de mí, pero tengo que indicar que es necesario que esté pendiente de mí, si no me van a pasar cosas y nadie se va a enterar. ¿Ya? Entonces ese es el efecto que tiene el ADD Actual Listener. Entonces aquí está, y voy a hacer clic ahora en el ítem buscar, y debería activarse en la parte inferior, si todo está bien, mi panel. Mi panel, acuérdense que estaba formado por un text file al lado, en la parte central, y luego un botón, ¿ya? Y debería aparecer en esta parte de aquí. Entonces aquí está en buscar, y ahí está mi botón. El text file, si te fijas, se ve flaco, o sea, en realidad casi no se ve. Pues yo puedo agregar cosas ahí, pues. No tiene mucha
utilidad definido así, ¿ya? Pero lo vamos a ir a arreglar. Ahí nuevamente veo el borde que definí y el título que le puse. En el botón buscar puedo estar hasta mañana que haciendo clic y no va a hacer nada, porque yo no le he programado nada. Entonces, para que veas que el efecto del cargar sigue estando habilitado, ahí están los dos paneles. Entonces, esto es la parte norte, esto es la parte sur, aquí es la parte central, esto es la parte oeste y esto es la parte este, ¿ya? Cierro mi ventana y voy a ir a arreglar el tamaño del JText file. ¿Cómo le agrego el tamaño al JText file? Aquí le pongo el ancho que quiero que tenga. Creo que esto es píxeles, no recuerdo bien. Pero ahí está el main. Y aquí debería verse ahora el text file un poco más ancho, de tal forma que me permita agregar, o sea, igual me permite agregar cosas, lo que pasa es que no lo voy a ver bien. Entonces acá están agregando, entonces aquí yo puedo poner cosas, lo que quiera, y luego voy a hacer clic en buscar y debería ir a buscar lo que voy a cargar desde el archivo de texto, ¿ya? Eso sería la primera parte donde logré componer mi ventana. Tiene cero lógica todavía, tiene un poquito de lógica al abrir los paneles nomás, pero la lógica fuerte o el núcleo de mi aplicación no está hecho para nada, o sea, no carga datos de un archivo, no busca, no tiene lógica, ¿ya? Pero sí ya logré armar algunos componentes. Voy a ir a jugar un poquito con esto de dejar invisible uno u otro para ver el efecto. Aquí vamos a dejar, cuando haga clic en el botón carga, aparece el de carga y desaparece el de búsqueda. Y cuando haga clic en el búsqueda, aparece el de búsqueda y desaparece el de carga, ¿ya? Para ir jugando ahí para que no estén los dos al mismo tiempo, para no confundir al usuario. Siempre cuando uno trabaja en interfaces gráficas, siempre el objetivo es que el usuario no se confunda, ¿ya? Que la apariencia de la aplicación no lo lleve a cometer errores. Entonces, cuando aparecen muchas ventanas o el tipo tiene que hacer muchos clics, puede llegar a confundirse. Entonces ahí hago clic en cargar, voy a hacer clic en buscar, desaparece el cargar y aparece el buscar, hago clic en cargar, desaparece el buscar y aparece. Entonces logro ese efecto como de uno solo a la vez, o cargo o busco, ¿ya? Obviamente después tenemos que controlar que si yo quiero buscar, voy a tener que haber cargado primero, ¿ya? Entonces, pero eso es parte de la lógica. Ya, esta primera parte la vamos a dejar hasta aquí, donde solo armamos la interfaz gráfica. Voy a volver a ejecutar para hacer el resumen de lo que hicimos. Y en el siguiente video vamos a programar las ventanitas, ¿da? Un poco más de programación, que tiene lo mínimo, que es como llamar un panel y activarlo. Entonces, este es mi JFrame principal, este es el form menu, que está formado por un JMenu bar, que tiene un JMenu y que tiene 3 menú ítems: cargar, buscar y salir. Le programé el evento, la operación de cierre por defecto, que es cerrar, que entonces entiende que cuando yo le hago clic aquí, le estoy diciendo que cierre. Yo le puse exit o close, por lo tanto cierra tu aplicación al momento, termina tu aplicación al momento de cerrar la ventana. Eso lo estoy diciendo. No conforme con eso, también puedo querer salir desde acá. Ahí tuve que programar el actual listener para que me responda al clic sobre ese menú ítem. Diseñamos dos paneles, uno que lo quería ubicar en la parte superior de la ventana, y ese panel está formado a su vez por 2 botones y un JText Area. Diseñé otro panel que quería que apareciera en la parte inferior de mi JFrame, que tiene un text file y un botón. Entonces el efecto que yo quiero ahora, que es lo que vamos a hacer en el siguiente video, es que cuando yo haga clic en cargar, tome el contenido de un archivo de texto que tiene información de personajes y me los deje en el text area, ¿ya? Y luego me permita crear objetos con la información que está en el text area y crear una colección con objetos de los datos que están en ese TXT o con los datos que están en ese TXT. Luego de eso voy a buscar aquí, voy a poner un nombre aquí del personaje y le voy a dar clic en buscar. Entonces me va a tener que decir si existe o no existe, y si existe, cuál es el dato asociado a ese nombre, ¿ya? O los datos del objeto asociado a ese nombre. Entonces con eso logro esa primera vinculación entre lo que es la parte gráfica de una aplicación y la parte lógica, que es como el cerebro de que se hagan cosas.
Yo insisto, puedo hacer clic aquí 1000 veces y voy a hacer absolutamente nada porque yo no le he indicado a la aplicación qué hacer cuando se produzca ese evento de hacer clic sobre ese elemento gráfico. El siguiente video, como les digo, va a apuntar a que le demos lógica a todo esto que está aquí. Si te quedaste hasta aquí, muchas gracias y lograste construir una ventana con dos paneles que van activándose entre uno y otro y después vamos a ponerle la lógica a esos paneles. Muchas gracias, nos vemos en unos minutos más. Adiós.